Desarrollar en este cuarto video lo que es las causas que originan el movimiento. Por lo tanto, vamos a hablar de la dinámica y las leyes de Newton. Acá tenemos en esta primera lámina las tres primeras leyes de Newton. La primera nos dice que es la ley de inercia o el primer principio de la dinámica. La inercia, que es esa resistencia que ponen los objetos a modificar su estado, y la fuerza, que es la causa que va a modificar el estado de movimiento de los cuerpos. En la segunda ley tenemos que la fuerza resultante es directamente proporcional igual a lo que es la masa por la aceleración. Por lo tanto, las sumatorias de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley, que es la ley conocida como la ley de acción y reacción, donde nos dice que toda acción siempre hay una reacción opuesta e igual. Ahora vamos con el primer ejercicio. Es muy importante siempre visualizar con mucho detenimiento lo que es la figura de cada ejercicio y prestarle mucha atención a lo que es su enunciado. Aquí tenemos y nos dice que, dado el esquema de la figura, determina las fuerzas que actúan sobre cada una de las cajas que se muestran y calcula la aceleración que adquieren cada una de ellas. Vamos a expresar los resultados de este ejercicio de una manera muy analítica. Ahí vamos a desarrollar el cuerpo libre de cada una de las cajas. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre de la caja A y vamos a observar las fuerzas que actúan sobre esta caja. Tenemos lo que es la fuerza normal, que es totalmente perpendicular a donde se apoya el objeto, y tenemos lo que es hacia abajo el peso. También tenemos que la fricción siempre va a ir contraria a lo que es la aceleración, y la dirección, el sentido de la aceleración nos lo está dando el sentido que lleva la fuerza. Ahí tenemos una fuerza que va en la parte alta, que se ejerce sobre la caja, que nos va a generar un ángulo, el ángulo alfa. Y tenemos el diagrama de cuerpo libre de la caja B. Tenemos hacia arriba la normal, hacia abajo tenemos el peso de B, y tenemos también una fuerza de fricción que va a ir contraria a la aceleración. Entonces vamos a ver, en la caja A vamos a desarrollar las fuerzas que actúan en X. Las fuerzas que actúan en X, nos dice la segunda ley de Newton, que la masa es igual a la aceleración. Por lo tanto, tenemos que la fuerza en X menos la fricción 1 menos la fricción 2 va a ser igual a la masa de A por la aceleración más la masa de B por la aceleración. Aquí estamos juntando las dos masas debido a que las dos cajas se encuentran juntas y sobre una superficie, lo que quiere decir que es un sistema. Las dos cajas se van a mover de igual manera y van a desarrollar la misma aceleración. Teniendo esta ecuación, vamos a despejar lo que es la aceleración. Y la aceleración nos va a dar que va a ser igual a la fuerza de X menos la fricción 1 menos la fricción 2 sobre la masa de A más la masa de B. Recordemos que siempre la aceleración nos va a dar como unidad metros sobre segundo cuadrado. Ahí tenemos esa fuerza que se ejerce sobre la caja. Nos va a desarrollar en el eje Y y en el eje X para conocer con más detenimiento cómo se aplica esa fuerza a la caja. Entonces hacemos uso de la trigonometría, donde nos dice que el seno de alfa va a ser igual a la fuerza en Y sobre la fuerza, y el coseno de alfa nos va a dar lo que es la fuerza en X sobre la fuerza. Entonces eso nos va a dar cada una de las fuerzas en Y y en X. Y también tenemos algo muy importante, que es la fricción. Ahí lo tenemos en un rectángulo azul, lo que es la fórmula que nos dice que la fricción es igual a μ, que es el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. Y también vamos a ver lo que son las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y nos quiere de A, en la caja A, nos dice que la fuerza normal va a ser igual, menos el peso de A menos la fuerza en Y de A va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque la caja no se mueve, no se va a mover en el eje de las Y. Acá la normal es distinta al peso, debido a que la fuerza está en un ángulo. Por lo tanto, la normal
de A, ahí tenemos que va a ser igual al peso de A más la fuerza en Y de A. Y también tenemos en el rectángulo amarillo como el peso es igual a la masa por la gravedad. Ahí tenemos entonces, sustituyendo estos valores, lo que es la fuerza de rozamiento 1. Y en la caja B tenemos, ahora vamos a desarrollar las fuerzas en la caja B, tenemos que las fuerzas en B es igual a la masa por la aceleración. Ahí tenemos que en las fuerzas en Y, de igual manera la caja no se mueve en el eje Y, por lo tanto la normal menos el peso va a ser igual a 0. O sea que la fuerza normal en B va a ser igual a su peso. Y conociendo que el ejercicio nos da lo que es el μ de B, pues aplicando estos resultados tenemos que cómo nos da la fuerza de rozamiento número 2. Tenemos la aceleración, las fuerzas normales y lo que es la fricción. Ahora, ¿qué fuerzas actúan sobre las cajas? Tenemos que estas dos cajas están juntas. Ya hemos dicho que es un sistema, pero acá en esta lámina, en este pequeño diagrama, la vamos a separar para entender un poco más. Haciendo uso de la tercera ley de Newton, lo que es la acción y la reacción, vemos cómo sobre la caja B ejerce una fuerza la caja A. Esa la vamos a llamar la fuerza AB. Y sobre la caja A, en como reacción, vamos a tener que la segunda caja ejerce una fuerza que la llamaremos la fuerza BA. Haciendo uso de la segunda ley, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos en la caja B que la fuerza AB menos la fricción 2 va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Entonces tenemos que la fuerza AB, despejándola allí, va a ser igual a la masa de B por la aceleración más la fricción 2. Eso nos va a dar lo que es la fuerza AB. Y como nos dice la ley, que es acción y reacción, quiere decir que estas fuerzas son iguales. Por lo tanto, la fuerza que ejerce la caja A sobre la B va a ser la misma que va a ejercer la caja B sobre la caja A. Tienen igual magnitud, pero tienen sentidos contrarios. Cabe destacar que la fuerza es su unidad es el newton, que son kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Tenemos este segundo ejercicio que su enunciado nos dice: dado el esquema de la figura, calcular la aceleración de ambas masas, sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético es 0.1. La masa A corresponde a su masa corporal y la masa B corresponde a 1/3 de su masa corporal. Ahí tenemos los datos y tenemos mi masa corporal, que es 90 kilogramos, y 1/3 de la que va a ser la masa B, que es 30 kilogramos. Tenemos también lo que nos pide, que es la aceleración. Ahí tenemos lo que es el diagrama de cuerpo libre de B. Y por simple sentido común, pues la masa de la caja A es muy superior a lo que es la masa de B. Por lo tanto, yo deduzco de que la aceleración va a ir hacia la izquierda. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que la masa A va a levantar a la masa B. Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre de B, donde las fuerzas que ahí se van a ejercer es hacia arriba la tensión y hacia abajo el peso de B. Y ahí tenemos que la aceleración pues va a ir hacia arriba. Las fuerzas que en X de B va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no se va a mover en el eje de las X. Y las fuerzas de Y en B va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la tensión menos el peso de B va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Sustituimos esos valores y tenemos esta ecuación que nos dice que la tensión va a ser igual a la masa de B por la gravedad más la masa de B por la aceleración. Ahí con esa franja amarilla vamos a tener en cuenta lo que es esta primera ecuación. Luego tenemos el diagrama de cuerpo libre, acá en esta otra lámina, de lo que es la caja. Esta caja está sobre un plano inclinado. Entonces vamos a ver cómo la aceleración va hacia la izquierda y tenemos esa fuerza de fricción hacia arriba, hacia la derecha, que es contraria a la aceleración. También tenemos lo que es la tensión, su lado derecho, hacia arriba, perpendicular, hacia donde se apoya el objeto, tenemos la fuerza normal, y hacia abajo vamos a tener lo que es el peso de A.
un peso en X y un peso en Y. Y también tenemos un ángulo, ese ángulo de 30 grados. Para conocer el peso en Y y el peso en X, vamos a hacer el uso de la trigonometría. Haciendo el uso de la trigonometría, ahí nos va a dar como el peso en X es igual a la masa de A por la gravedad por el seno de 30. Y el peso en Y es la masa de A por la gravedad por el coseno de 30. Ahora veamos las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y la vamos a igualar a 0 porque ella no se va a mover en el plano, en las coordenadas de las Y. Entonces la normal menos el peso de Y en A va a ser igual a 0. Lo que quiere decir que la normal va a ser igual al peso de Y en A. En la normal, entonces sustituyendo, decimos que va a ser igual a la masa de A por la gravedad por el coseno del ángulo, que es 30, ¿no? Ahora tenemos lo que es la fricción. La fricción sabemos que va a ser el coeficiente de rozamiento cinético que nos lo da el ejercicio por la normal, que es la masa de A, por la gravedad, por el coseno de 30. Entonces, las fuerzas que se aplican sobre la caja en X van a ser igual a la masa de A por la aceleración. Entonces, allí tenemos que el peso de X en A menos la tensión menos la fricción, que van en sentido opuesto, va a ser igual a la masa de A por la aceleración. Sustituyendo esos valores, vamos a tener ahí a T, que va a ser igual a la masa de A por la gravedad por el seno de 30 menos μ por la masa de A por la gravedad por el coseno de 30 menos la masa de A por la aceleración. Ahí lo colocamos en la franja amarilla y tenemos esa segunda ecuación. Vamos a igualar las dos ecuaciones que tenemos, la número 1 y la número 2. Entonces, igualándola nos da que la masa de B por la gravedad más la masa de B por la aceleración va a ser igual a la masa de A por la gravedad por el seno de 30 menos el μ por la masa de A por la gravedad por el coseno de 30 menos la masa de A por la aceleración. Ahí procedemos a lo que es la separación de la agrupación de los valores y posteriormente hacemos lo que es factor común. Tenemos el factor común que es la aceleración y del otro lado de la ecuación tenemos el factor común que es la gravedad y posteriormente entonces vamos a despejar lo que es la aceleración. Entonces la aceleración sustituimos los valores y nos va a dar que va a ser igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 7.26 kilogramos sobre 120 kilogramos. Ahí se van kilogramos con kilogramos y nos va a dar la aceleración que va a ser igual a 0,59 metros sobre segundo cuadrado. Es esta la aceleración de este sistema de la figura. Vamos a aplicar todo lo que hemos hecho hasta los momentos en este tercer ejercicio. Ahí lo tenemos y nos dice su enunciado. Los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan sobre poleas sin fricción. La aceleración del sistema es de 2 metros sobre segundo cuadrado y las superficies son rugosas. Calcule en A las tensiones de las cuerdas, en B el coeficiente de rozamiento cinético entre los bloques y las superficies. Y algo que es importante es que suponga el mismo coeficiente de rozamiento para ambos bloques. Ahí vemos ese sistema, vemos el sentido de la aceleración que va hacia la izquierda. Ahora vamos a descomponer cada una de estos bloques. Yo decidí pues darle un nombre a cada uno de estos bloques, al de 10 kilogramos A, al de 5 kilogramos con la letra B y al de 3 kilogramos con la letra C. Entonces ahí tenemos el diagrama de cuerpos libres del bloque A. Tenemos lo que es muy parecido al ejercicio anterior, como hacia arriba tenemos la tensión y hacia abajo tenemos lo que es el peso de A. Y hacia abajo también va a ir, en este caso, la aceleración va a ir hacia abajo. Tenemos entonces que las fuerzas en X va a ser igual a 0 y las fuerzas en Y va a ser igual a la masa de A por la aceleración. Entonces tenemos que el peso de A menos la tensión 1 va a ser igual a la masa de A por la aceleración. Entonces tenemos que el peso de A, despejando la tensión 1, tenemos que el peso de A menos la masa de A por la aceleración va a ser igual a la tensión 1. Sustituimos los valores porque los tenemos y nos va a dar que la tensión 1 va a ser igual a 98,1 newton menos 20 newton. Tenemos que
la tensión 1 va a ser igual a 78.1 newton. Anteriormente vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Vamos a ver, ahí tenemos la fuerza normal perpendicular a donde se apoya el bloque. Hacia la izquierda vamos a tener lo que es la tensión 1 y hacia la derecha vamos a tener la tensión 2 y la fricción, debido a que la aceleración pues es hacia la izquierda, y hacia abajo tenemos lo que es el peso de B. Entonces las fuerzas en Y que actúan sobre el bloque B va a ser igual a 0 porque no se mueve en el eje Y. Entonces la normal menos el peso de B es igual a 0. Entonces ahí tenemos que la normal, despejándola, va a ser igual a la masa de B por la gravedad. Conocemos estos valores, los sustituimos y nos da que la normal va a ser igual a 49,05 newton. Ahora la fricción. La fricción es el coeficiente de rozamiento cinético, tenemos lo que es el μ por la fuerza normal. Entonces tenemos que la fricción va a ser igual al μ, que va a multiplicar a la normal, 49,05 newton. Ahora la fuerza en X del bloque B, esta va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Entonces vamos a tener que la tensión 1 menos la tensión 2 menos la fricción va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Despejamos la tensión 2. Entonces tenemos que la tensión 1 menos la fricción menos la masa de B por la aceleración va a ser igual a la tensión 2. Ahí sustituimos los valores y vamos a tener como la tensión 2 va a ser igual a 68.1 newton menos el μ, que va a multiplicar a 49.05 newton. Ahí le colocamos la franja amarilla porque esa vamos a tener en cuenta que va a ser nuestra primera ecuación. Ahora en el diagrama de cuerpo libre del bloque C nos encontramos también algo parecido al ejercicio anterior y vemos cómo se encuentra sobre un plano inclinado. Entonces tenemos la fuerza, tenemos la tensión hacia la izquierda que va a ir en el mismo sentido de la aceleración, tenemos la normal hacia arriba y hacia la derecha vamos a tener lo que es la fricción y lo que es el peso en X del bloque C, y hacia abajo tenemos el peso de C y el peso en Y de C. Entonces las fuerzas que va a originar en el eje YC va a ser igual a 0, no se mueve en el eje Y. Entonces la normal menos el peso en Y de C va a ser igual a lo que es el peso, que el peso tenemos que es igual a la masa de C por la gravedad, conocemos los valores, y la normal entonces va a ser igual al peso de C por el coseno B de 25 grados, que eso va a ser igual a 24,43 newton por el coseno de 25, eso ahí nos va a dar la fuerza normal, que es 26,67 newton. Ahora bien, vamos a ver las fuerzas que actúan sobre el eje X del bloque C. Esto va a ser igual a la masa de C por la aceleración. Entonces tenemos que la tensión 2 menos la fricción menos el peso de X en C va a ser igual a la masa de C por la aceleración. Vamos aquí también en esta ecuación a despejar la tensión 2. Entonces, despejándola tenemos que va a ser la tensión igual a la masa de C por la aceleración más la fricción más la masa de C por la gravedad por el seno de 25. Tenemos esos valores y los sustituimos. Y ahí tenemos como la tensión 2 va a ser igual a 18,43 newton más el μ, que va a multiplicar a 26,67 νm. Ahí tenemos en la franja, le colocamos la franja amarilla porque esa va a ser nuestra segunda ecuación. Ahora bien, algo parecido también al ejercicio anterior, vamos a igualar estas dos ecuaciones. En esta última lámina vemos cómo las igualamos. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Igualándolas tenemos que 68,1 newton menos el μ, que multiplica 49,05 newton, va a ser igual a 18,43 más newton, más el μ, que va a multiplicar a 26,67. Acá separamos lo que son, despejamos lo que son los valores iguales, y entonces realizamos sumas y restas y vamos a tener como 49,74 newton
va a ser igual al mu, que va a multiplicar a 75.53. Despejamos el mu y nos va a dar lo que es 0.65 unidades, porque este es el coeficiente de rozamiento. Ahí ya lo hemos encontrado, 0.65. Ahora pues ya lo conocemos y vamos a sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones lo que es el mu. Entonces, por ejemplo, en la segunda ecuación tenemos que la tensión 2 va a ser igual a 18,43 newton más el mu, que va a multiplicar a 26.67 newton. Sustituimos los valores que los conocemos, sumamos esos newton y nos va a dar la tensión, que va a ser igual, la tensión número 2, que va a ser igual a 35,70 newton. Esto es todo, muchas gracias.